Altísimo, este es tu pueblo que te ha venido a buscar. También voy a estar leyendo el versículo 8 y vamos a hablar justamente del sacerdocio. Hemos titulado ahí sacerdocio, ¿sí? Mensajero de Jehová. Y como siempre digo, cuando hablamos de este pasaje decimos, pero bueno, el sacerdote solo es el pastor. Y eso es lo que nos ha llevado a tener un problema grave con respecto al sacerdocio. Cuando hablamos de sacerdote, hasta muchos, yo le voy a ser bien sincero, yo cuando vine a la iglesia evangélica, obviamente conozco la oficina del pastor, siempre le dije pastor al que estaba liderando la iglesia. A algunos no lo eran, le decíamos pastor igual. No le decía sacerdote, porque sacerdote yo lo vinculo con la iglesia católica. Pero con el tiempo, leyendo la Biblia, escudriñando, obviamente el pastor es sacerdote, también es obispo. La Biblia habla de eso. Pero me chocaba mucho el tema del sacerdote porque lo asociaba, la palabra sacerdote la asociaba con la iglesia católica. Entonces cuando hablamos de sacerdote todos piensan que es un hombre que usa una túnica larga, ¿sí? Ese es el problema. Y en realidad la Biblia nos enseña que el sacerdote somos todos. Por algo dice que somos real sacerdocio, nación santa. Dice, y Él nos escogió y nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando habla de sacerdotes también habla de sacerdotisas, o sea, hombre y mujer. Y eso nos confunde un poco. Y cuando leemos estos pasajes decimos, esto no es para mí, esto es para el sacerdote. Y entonces debemos de escudriñar la palabra y entender que sí es cierto, está el sacerdocio de la iglesia para ministrar al pueblo, pero debemos entender que todos somos sacerdotes y que el primer sacerdocio es nuestra casa. Y ese es uno de los problemas que tiene la iglesia para entender. Entonces vamos a la palabra, en lo que dice Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajeros de Jehová de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces quiero que anote por allí y ponga, ¿sí?, causas de la crisis del sacerdocio y ponga la corrupción del carácter. Y es ahí donde la mayoría de los cristianos tenemos problemas. Y digo tenemos porque uno está luchando siempre, ¿sí? Y es que justamente se nos corrompe el carácter. Y el carácter no se trata de hablar fuerte. El carácter se trata de lo que uno es. La palabra carácter es lo que es la persona. Y algunos dicen es de carácter débil, o es de carácter con miedo, o es de carácter fuerte porque habla fuerte, pero el carácter es otra cosa. Lamentablemente hemos malinterpretado lo que es carácter. Por ejemplo, ¿cuándo se corrompe el carácter? Cuando la Biblia dice que no debo de mentir y miento. Está corrompido el carácter. Cuando la Biblia dice no robes y robás, se corrompió el carácter. Por eso justamente esto tiene que ver con la moral, ¿sí? Entonces debemos de identificar muchas causas que hay por las cuales el sacerdocio está en crisis. Y eso también repercute muy fuerte a nivel de la iglesia y por ende repercute a la sociedad. Fíjese que la palabra es tan fuerte cuando dice, ¿sí?, que la ciudad donde está la congregación de los santos es prosperada y bendecida. La ciudad, o sea, la sociedad tiene que ser bendecida. Yo siempre dije esto, Estados Unidos fue una nación que creció mucho porque sus bases fueron cristianas. Y ellos llegaron a ser la nación más fuerte del mundo y más importante, aún lo es, pero ya están un poquito más cabeza a cabeza con China o en algún momento con Rusia. Pero, ¿por qué? Porque principios cristianos. No todo Estados Unidos fue cristiano, o lo es, pero gran parte lo fue. Y sus bases están en base a la Biblia, pero cumplía la ley de la palabra. Aún en la Constitución, hoy vemos, yo el otro día veía cómo en Argentina también agarran la Biblia, aquí no lo hacen, allí la abren y hablan de los santos evangelios y se comprometen, pero después no hacen nada. Bueno, ahí hay una corrupción espiritual y moral. Cuando un gobernante pone la mano en la Biblia y se promete a poner en práctica lo que dice la palabra y no lo hace, de eso estamos hablando como corrupción. Y en la iglesia pasa lo mismo. Podemos leer la Biblia, podemos predicar la Biblia, podemos abrir la escritura,
Pero el punto pasa porque nosotros debemos de cumplir lo que dice la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Por ejemplo, mire, porque los labios del sacerdote se han de guardar la sabiduría. Y hoy enseñaba esto y le soltaba esto en 7 minutos de activación. Cuando habla de guardar la sabiduría, muchos dicen, uy, ¿qué sabiduría tiene este pastor? ¿Cómo sabe? Eso no es sabiduría, eso es conocimiento. La sabiduría es el que pone en práctica lo que escucha. Ay, 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 ay. No me cambies el canal, no me apagues la radio. Esa es la sabiduría. Por eso habla del hombre sabio. El hombre sabio no es el que tiene mucho conocimiento. El hombre sabio es el que hace lo correcto. Ay, ay, ay. Alguien que predique conmigo diga, el sabio hace lo correcto. La sabia hace lo correcto. No se trata de conocimiento. Cuando la Biblia pondera a la mujer sabia del libro de Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante, está hablando de una mujer sabia, pero no por conocimiento, es porque hace. Ay, 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 ay. Mas también el proverbio dice, la mujer necia derriba con sus propias manos la casa, mas la sabia la levanta. ¿Qué es la sabia? A ver, ¿qué es la sabia? Que sabe mucho, sabe más que la necia, no. Lo que pasa es que la sabia pone en práctica lo que tiene que hacer. Ay, 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 ay. Y la necia no lo pone en práctica, derriba todo. Alguien está recibiendo palabra de Dios. Entonces la sabiduría del hombre es el que escuchó lo que dice la Biblia y lo pone en práctica. Eso es sabiduría. Porque, a ver, la Biblia me dice, impondremos las manos, los enfermos sanarán. Y yo veo un enfermo y no oro. No tengo sabiduría, tengo conocimiento. Porque no impongo mis manos y porque no oro. La Biblia me dice, si diezmo y ofrendo iba a ser prosperado, y yo no lo hago, entonces no tengo sabiduría, tengo conocimiento. Pero si lo practico, entonces soy sabio. Alguien está recibiendo palabra de Dios. Y así podría enumerar tantas cosas que dice la Biblia. Esa es la diferencia. Por eso aquí justamente dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Qué es guardarla? ¿Simplemente hablarlo? No, sino que lo que está hablando el sacerdote, como yo, mire, yo estoy siendo confrontado. Porque yo cuando predico aquí, esto que estoy predicando para usted viene para mí. Por eso muchas veces la iglesia ha fallado. Y es porque tiene el sacerdote una corrupción moral. Predica una cosa y no la hace. Entonces se corrompe espiritualmente y eso no tiene peso en el mundo espiritual. Y el enemigo lo sabe. Y dice, y de su boca el pueblo buscará la ley. Y eso es lo que muchas veces el pueblo no entiende. Hoy por hoy el pueblo cristiano, la iglesia de Cristo, quiere al sacerdote, quiere al pastor solo para que ore. Pero no quiere tomar en cuenta la sabiduría, porque si el pastor te está enseñando y dice el pueblo viene a buscar la ley, viene a que le enseñe, es para que la ponga en práctica. Dígale a alguien, es para ponerla en práctica. Yo soy cristiano, oh, sí, 30 años de cristiano tengo, oh, oh. ¿Y eso qué? ¿Por qué? Porque hay que poner las cosas en práctica. Aquí no se trata de ser pastor. Aquí se trata que debemos de poner en práctica y el pueblo viene a buscar. Y si el pueblo viene a buscar al sacerdote, viene a buscar al padre espiritual, viene a buscar al hombre de Dios, ¿es para qué? Para que le diga lo que tiene que hacer y para ponerlo en práctica. ¿De qué sirve? Hacer lo que uno quiere. Eso también es corrupción espiritual. Porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Y ahí es cuando debemos entender que uno viene a traer un mensaje de parte de Dios para ponerlo en práctica. ¿De qué me sirve a mí decirle amén al predicador si después no lo voy a hacer? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Está recibiendo, alguien que diga, estoy recibiendo. Y dice el 8, más vosotros habéis apartado del camino. ¿Vio que los sacerdotes también se apartan del camino? Ay, 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 ay. Yo me puedo apartar y le puedo decir pastor, que soy pastor. Sí, voy a ser siempre pastor. Es como el doctor, después que se recibió sigue siendo doctor, el arquitecto, el médico, siempre lo van a hacer. Pero está ejerciendo lo que estudió, lo que es, porque a veces, aquí lo dice bien claro, el sacerdote se apartó del camino y estaba en la iglesia. Ay, 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 esto se pone duro, pastor. Está recibiendo, esto se pone duro. ¿Por qué? Porque dice... Mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Ahí habla de corrupción. Corrompió, ¿sí?, lo que tiene que hacer. Y si el sacerdote que está en la iglesia lo hace, imagínense lo que están por debajo. Uf. Por eso hay tanto entrevero, tanta contaminación en la iglesia de Cristo. Tal es así que cuando encontramos un pastor, un sacerdote que habla la ley, cumple la palabra y tiene autoridad, ocurren cosas poderosas.
pero el mismo pueblo después lo termina desechando. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere poner en práctica lo que dice Dios. Piensa que es muy fuerte, piensa que es muy imposible de cumplir, es muy exigente y no pueden entonces alcanzar lo que Dios quiere. No quieren hacer la voluntad de Dios. Tu rostro yo quiero ver, manifiéstate, yo te quiero conocer. Déjeme agregarle algo más para los que están anotando. En el tiempo de Malaquías, el sacerdocio se había corrompido de tal manera que en lugar de mostrarle al pueblo el camino del Señor, lo hacían tropezar. Imagínese que usted va a la iglesia y ahí el sacerdote, la autoridad que Dios puso, está llevándole a tropezar a usted. ¿Está entendiendo? Imagínese eso. Y eso es un sacerdocio corrupto que además corrompe la familia, corrompe la iglesia, corrompe la nación y el pueblo pierde el respeto. Y no es que el pueblo salió a decir con una pancarta, le perdimos el respeto a Dios, no, es que empieza a hacer cosas incorrectas. Alguien está ahí que me diga, Dios me está hablando. Debemos de entender esto. No es un juego. Y ahora para complementar, vamos a leer el versículo 9 de Malaquías 2:9 para los que están ahí. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Dios manda un castigo y después el pueblo se pregunta por qué están mal. Si el pastor, si el sacerdote está haciendo la voluntad de Dios, va a ser bendecido. Es una responsabilidad cuidarse como pastor, como sacerdote, pero recuerde, esto empieza en la familia, porque ahora voy a profundizar más. Por eso durante muchos años nosotros aprendimos eso, porque predicábamos la palabra, pero entendíamos que en la casa el diablo quería meterse a querer quitarnos la bendición y quería atacar la familia. Un apóstol un día me dijo, dice, pastor, el diablo siempre les ataca a la familia a ustedes. No puede ser, me decía. ¿Por qué? Porque la familia necesita del sacerdote, pero no del pastor de la iglesia, no del pastor del Ministerio Internacional Gran Yo Soy, no del pastor de Vamos Arriba. La familia necesita del sacerdote, del hombre. Olvidemos que es pastor. Por eso le digo cuando empecé esto que hay mucho entrevero cuando hablamos de sacerdote y pastor. Y hay hombres que no toman el lugar y por eso las mujeres toman el lugar. Ahora voy a ver si me da el tiempo para hablar de eso. Un hombre que no ejerce sacerdocio en su familia carece de autoridad moral para guiar a sus hijos en los principios y valores bíblicos. No es simplemente decirle a los hijos tienen que hacer, sino que hechos tienen que ver que el hombre de la casa cumple con su función. ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios? Una nación sin sacerdocio no puede vivir bajo estándares de justicia y moralidad. Por eso vemos, el mundo, Cristo viene pronto, la sociedad está toda corrompida, está todo un desastre, porque la iglesia no está en el lugar donde tiene que estar. Hay algunas naciones que son fuertes a nivel moral y son bendecidas. Una lo fue Estados Unidos hasta hace unos 50 años atrás. Después empezó a corromperse. Mire lo que está pasando en El Salvador. Hoy todo el mundo dice Bukele, Nayib Bukele, qué bendición, qué fuerte, porque el hombre tiene principios cristianos. Obviamente que ora, obviamente que tiene gente orando por él, pero su principio moral es lo que pesa. Dios respalda lo moral. Y lo moral está en lo secreto. Y se debe de reflejar con las cosas que uno hace, no solamente de palabras. ¿Qué más le tengo que decir? Si el sacerdocio viola las leyes de la nación, el país está en problemas y bajo maldición. Escuche esto, anótelo. Si el sacerdocio viola las leyes de la nación, el país está en problemas y bajo maldición. Vamos a la palabra de Dios, Oseas 4:9. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¡Wow! Esto está fuerte. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Dije Oseas 4:9, anótelo y búsquelo. Por eso muchas veces nosotros mismos nos maldecimos y no sabemos por qué.
El diablo, la brujería, mi esposo, mi mujer, mi suegra, mi suegro, el tío, el padre, el vecino, el borracho. Le echamos la culpa a todo el mundo y no nos damos cuenta que nosotros mismos la embarramos. Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Le castigaré por su conducta. La moral tiene que ver con conducta. No hay otra cosa. Después que aceptamos a Cristo y somos salvos, toda nuestra carrera en esta tierra tiene que ver con buscar a Dios, con conocerle, pero tiene que ver con conducta. Alguien que predique conmigo diga, tiene que ver con conducta. Tiene que ver con lo que hacemos. Por eso dice el libro de los Hechos. No es el libro de lo que harán, es de lo que hicieron. Ahora, le voy a soltar algo más con respecto a este versículo de Oseas 4:9. Quiere decir que cuando el sacerdocio cae, el pueblo recibe el castigo de la corrupción. La iglesia pierde autoridad y deja de hacer luz. ¡Wow! Eso es lo que pasa. ¿Por qué las tinieblas tienen poder? Porque Cristo viene pronto y el diablo está acechando y Cristo está a la puerta. No, es porque lo que sucede es que la iglesia no se levanta. La iglesia no ora, la iglesia no marca un ejemplo. A la iglesia es todo lo mismo. Hablo con la gente, me encuentro. Usted sabe que yo soy un pastor a nivel internacional y hablo con diferentes partes del mundo, con diferentes personas, de diferentes culturas, de diferentes naciones. Y le voy a decir algo, el gran problema de todas las naciones es justamente este motivo. No están haciendo la voluntad de Dios. Tienen un entrevero bárbaro. Y hacen menos de lo que tienen que hacer. Alguien que alabe a Dios. Alguien que me dé gloria a Dios. Tengo algunas cosas más para que usted anote por ahí. Yendo directamente a la familia. Ahora voy a seguir con algunos puntos más que van a rozar esto. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre, Dios le dio un orden a la creación y designó al hombre como cabeza. Pero primeramente como cabeza de la familia. Cuando Dios creó al hombre, no creó la iglesia ahí. Ay, que esto dolió, pastor. Cuando Dios creó al hombre, creó la familia. Estamos ahí. Y puso a Adán, lo puso como cabeza. Y lo puso para servir como sumo sacerdote. Eso lo habla en Efesios 5, 22 y 24 y también en 1 Corintios 11, 7 y 12. Claro, hoy usted conoce la iglesia, hoy usted conoce después cuando Cristo vino y todo lo que ya sabemos. Pero cuando Dios creó a Adán, no había iglesia. Alguien está recibiendo. Ahora, después de la caída de la humanidad, Dios estableció un plan para redimirla. Como parte de ese plan, escogió la nación de Israel para representar su reino en la tierra, diciendo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ay. Y eso no está en el Antiguo, eso no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Anote allí, Éxodo 19:6. Se lo leo de vuelta. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el problema, no hay santidad, hay corrupción. ¿Está recibiendo? Desde entonces, déjeme decirle, antes le digo, por eso Cristo vino a la tierra como el Mesías y murió en la cruz para reconciliar a la humanidad con Dios. Desde entonces, todo lo que en Él creen como Señor y Salvador forman parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, cuyo propósito es cumplir el plan eterno de Dios ejerciendo autoridad como sus reyes y sacerdotes en la tierra. Pero cuando Dios estableció sacerdote, no había iglesia. Vamos a ver, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó a las tinieblas a la luz admirable. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y se lo voy a resumir. Al que nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:10. Tú nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Vio todo lo que está hablando? Todos somos sacerdotes, no es solamente el pastor, no es el pastor de región, no es el pastor de la nación. Todos somos sacerdotes y debemos de aplicar esto en nuestras vidas. Y este es otro de los temas. ¿Quién es un sacerdote? Porque hay muchos de ustedes que no saben. Me dice, pastor, usted me está hablando del sacerdocio, yo estoy un poco confundido. Vamos a ver quién es un sacerdote. Manifiéstate, tu rostro yo quiero ver.
La intención original de Dios siempre fue empoderar a su pueblo para que por medio de la alabanza y la adoración desarrolle una relación íntima con Él. Le suena, ¿verdad? Le suena que siempre le estamos hablando de tener relación íntima con Él, de adorar, ¿verdad? ¿Verdad que le suena? Bueno, ese es el propósito original de Dios. Yo no se lo cambio, le paso siempre predicando lo mismo. Ahora, ya que esta clave es la función sacerdotal. ¿Cuál es la clave, pastor? La adoración, la alabanza, la relación íntima con Dios. Leamos Hebreos 5.1. Dije Hebreos 5.1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 5.1. Mi pregunta es, usted, no me conteste, ¿presenta sacrificios a Dios todos los días por usted, por su esposo, por su familia? Usted, como varón, como sacerdote, ¿presenta sacrificios a Dios pidiendo perdón por su esposa, por sus hijos? Porque eso es lo que Dios quiere, que todos nos presentemos delante de Él. Por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la figura del sacerdote aparece descrita como uno que ofrece sacrificios espirituales a Dios. Y esto es lo que la gente no quiere. La gente quiere que el pastor sea el único que ofrezca sacrificios a Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Y algunos llegan a la iglesia y con los años hacen algún estudio, se preparan, se bautizan, otros se consagran y ya está. Hasta algunos son levantados como pastores, como apóstoles, ungidos, como profetas y no ejercen. Porque piensan que es un título, porque piensan que es estudié y ya estoy consagrado. No, esto es de todos los días. Alguien que diga esto es de todos los días. Esto es un tema de intimidad. Con frecuencia la gente malentiende lo que significa ser un verdadero sacerdote espiritual en Cristo. Para ello no se requiere usar una sotana o abstenerse del matrimonio como algunas religiones tradicionales practican. Jesús es el modelo del sacerdote del Nuevo Testamento. Él vistió conforme a la costumbre de su época. Caminó con la gente, vio sus necesidades, compartió sus alegrías, lloró sus pérdidas, se gozó en sus fiestas, oró e intercedió por ellos y se ofreció a sí mismo en favor de ellos. De esa manera se convirtió tanto en el sacerdote que ministraba el sacrificio como en el sacrificio mismo. ¿Qué dice Hebreos 9:14, 1 de Pedro 1:19? Que Él es el Cordero sin mancha que borra el pecado del mundo. ¿Está recibiendo? Jesús ya lo enseñó aquí. El mismo sacerdote ministrando a la gente, pero Él mismo siendo el sacrificio. Ya le enseñé que hay una prédica aquí, que uno es el altar, que uno es el sacrificio y que uno es el sacerdote. Uno mismo hace todo eso porque Cristo lo hizo. ¿Está recibiendo? Alguien que me diga, Dios me está hablando. Por eso el sacerdocio está en crisis. Para nadie es un secreto que el sacerdocio espiritual está hoy en crisis, tal como lo ha estado muchas veces a lo largo de la historia. Sin embargo, a fin de entender la razón, necesitamos regresar al Edén, el lugar donde comenzó la crisis del sacerdocio. Si bien Adán y Eva tenían autoridad dada por Dios para gobernar sobre la creación, y dada la primacía de la autoridad recayó sobre el varón, Dios le dio a Adán un reino, incluso antes de hacer el pacto con él. ¿Está recibiendo? Sacerdotes, ¿dónde están? No obstante, cuando Adán desobedeció a Dios, se puso de acuerdo con Eva para aceptar la sugerencia de Satanás y comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se rebeló contra su creador y automáticamente abdicó su autoridad. En ese instante el sacerdocio cayó en crisis y hasta hoy siguen arrastrando las consecuencias de esa desobediencia. Alguien que alabe a Dios. Siempre ha estado en crisis. Aún Cristo, cuando vino, siendo Él el sumo sacerdote, lo dice la Biblia, según el orden de Melquisedec, y oficiar como sacerdote desde Rabí y ministrar a los discípulos y ayudar a la gente y todo lo que ya te decía recién, aún así nos dejó seguir nosotros a través del Espíritu Santo siendo sacerdotes. Para eso usted está aquí, para ministrar como sacerdote, como sacerdotisa. Para eso, para aprender a conocer a Dios, para entender que usted cuando ora presenta sacrificios, cuánto dan gloria a Dios. Pero no siempre ha sido así. La iglesia primitiva supo sacudirse de esa secuela de rebeldía. Por ejemplo, los discípulos de Jesús, siguiendo el modelo de su maestro, cumplieron muy bien la función sacerdotal. De la misma forma, escogieron buenos sacerdotes para enviarlos a otras ciudades a que ejercieran un sacerdocio santo.
La Escritura refiere que ninguno estaba allí para ser servido, sino para ministrar a Dios y servir al pueblo. Sin embargo, en los tiempos modernos la iglesia ha perdido el enfoque de la función sacerdotal, se ha acomodado a la conveniencia de la gente y se ha desviado a tal punto que ya no cumple con responsabilidades. Lamentablemente así está la iglesia. Nadie le quiere corregir. Usted llega a la iglesia hecho pedazo, destrozado, pensando que es el diablo que lo tiene mal. Llega a la iglesia y ningún líder, ningún pastor, nadie le dice lo que tiene que hacer. Nadie le dice que tiene que orar. Usted sigue vacío, va a la iglesia, canta 2 alabanzas, siente un poco la presencia de Dios, se va a su casa y vuelve a estar otra vez depresivo. Vuelve a estar otra vez depresiva. Vuelve a estar otra vez mal. Y no se pregunta que no hay poder en la iglesia. No es que no hay poder en la iglesia. Bueno, en parte sí, pero el problema es que no le enseñan que tiene que buscar a Dios. No le quieren corregir. No, déjenle al hermano, no le digan nada, que siga como está. Por eso muchos cuando se encuentran con personas que le dicen las cosas, dicen no tienen amor, porque me están señalando el pecado. No estamos señalando el pecado. Dios ama al pecador, pero se rechaza el pecado. Y todos somos pecadores, amén, yo lo soy. Y más que usted. Estoy en el primer lugar antes que usted. Usted está detrás mío como pecador, como pecadora. Pero debemos de entender de que necesitamos a Cristo y necesitamos ser transformados. Y los pastores ejercen esa función, lo tienen que hacer. Por eso una de las secuelas directas de la crisis sacerdotal es el colapso y la corrupción moral de la sociedad. Por esta razón, es común oír a la gente decir, si los sacerdotes, pastores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas y líderes cristianos pueden mentir, robar, adulterar, fornicar, divorciarse, juzgar, criticar y airarse, entonces nosotros también podemos hacerlo. La gente ve en la crisis del sacerdocio una licencia para bajar sus propios estándares morales. ¡Wow! Yo como pastor le digo que he estado en muchas reuniones de líderes y tengo mucho respeto y cubro con la sangre de Cristo. Y he visto cómo se van deslizando y he aprendido que el que no es espiritual se vuelve más carnal. Así se lo digo. Y el que es espiritual empieza a ser rozado por los carnales, porque también hay pastores carnales. Ay. No me cambies el canal, ahora no me apague la radio. Pero eso no significa de que yo como pastor, porque veo que el otro es más débil, porque veo que el otro tiene un problema porque yo también tengo situaciones que arreglar, situaciones que cuidarme, pero si yo veo que aquel peca, yo no tengo por qué pecar. Pero si esto es lo que pasa con el pueblo, si el pueblo dice, pero si los pastores pecan, ¿qué dejan para nosotros? Nosotros también. Si total, el pastor pecó y no le cayó un rayo del cielo, no me va a caer a mí. Alguien que alabe a Cristo, alguien que me diga, Dios me está hablando. Y ese es el problema de la iglesia, los estándares morales. La gente ve en la crisis de sacerdocio una licencia para bajar sus propios estándares morales. Cuando la iglesia debilita su posición y no es firme para actuar ante la inmoralidad y la injusticia, deja de marcar la diferencia en una sociedad que espera caminar bajo su liderazgo. ¿Sabe lo que hacen las iglesias? No vamos a confrontar a la sociedad para que no se enojen. Vamos a traerle al mundo a la iglesia. Vamos a poner canciones parecidas. Vamos a vestirnos parecidos. No somos religiosos. Estamos trayendo a la gente. No traemos nada. Desde que estoy en este movimiento, he aprendido que se gana más gente diciéndole la verdad y mostrando el poder de Dios que llamando a la gente, queriendo darle un espectáculo, queriéndole palmearle, no confrontándola, no diciéndole nada. Esa gente no permanece porque va a la iglesia y se siente igual. Y aunque usted, claro que ellos vienen con el pecado, están en el mundo, están re mundanos, re impíos, sí, están re mal, no conocen a Dios, pero cuando llegan a la iglesia, como no ven poder, como nadie les dice nada, entonces dicen, no, ¿qué hago acá? La iglesia hace lo mismo que están en el mundo. Y hasta reciben rechazo, y hasta reciben crítica. Es verdad, hay algunos, contados con los dedos de la mano, que van a criticar, haciéndolos los espirituales, y dicen, ¿qué viene a hablar si no conoce la ley? Es verdad. Pero nos falta el poder de Dios. Falta la unción de Dios, falta que Dios se manifieste. Porque un hombre pecador, diciéndole a otro hombre pecador lo que tiene que hacer, es difícil que el otro crea. Pero si Dios se manifiesta, si Dios hace algo, una palabra de ciencia, un milagro, la gente empieza a creer y dice, aquí está Dios. Este no es el pastor que me está hablando. Porque yo a este pastor aquí no lo conozco. Este era un flaquito de pelo largo, un peludito. Antes le decían, perdón la expresión, capaz que estoy diciendo una mala palabra en otro país. Perdone, por favor. Mil perdones. Porque así era yo antes. Este flaquito, de pelo largo, este peludo, así me decían a mí. Así le decían los que tienen el pelo largo. Yo lo conocía. Sí, y ahora está recambiado. Ahora, fíjate lo que antes fumaba, antes se emborrachaba. Y ahora no, y fíjate, no tenía nada, no tenía donde caerse muerto. Y ahora tiene una casa, y Dios lo ha bendecido, y la familia está bendecida. Yo lo conozco a este.
Pero ¿qué sucede si yo le voy a hablar sin autoridad, sin poder moral? Sucede que esa no es que él lo esté pensando, es que no hay peso espiritual. Está recibiendo, no hay peso espiritual. Ahora, cuando se mueve Dios, cuando se mueve la presencia de Dios, entonces la cosa cambia. Quiero que anote esto para los que están anotando. El sacerdocio es la brújula moral de la sociedad y el único que legitima a la iglesia. El sacerdocio, usted y yo, somos los que justamente marcamos la diferencia. Somos los que legitimamos a la iglesia. ¿Cuándo? Cuando hay poder. Durante muchos años, aún algunas iglesias que llamamos religiosas se han esforzado en cumplir la palabra. Y está bien, han predicado una doctrina que habla del pecado y confronta, pero les ha faltado la unción del Espíritu Santo. Porque nos volvemos religiosos cuando simplemente queremos enseñar algo que es pesado si no está el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, es necesario que venga el Espíritu Santo. Yo le puedo enseñar todo esto que le enseño. Es duro, es fuerte, porque usted se va a enfrentar, yo me voy a enfrentar a mis debilidades, porque todos tenemos debilidades. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, ¿de qué sirve tener tanta palabra? Por eso le dije hace un rato, conocimiento. Si no ponemos en práctica, no hay sabiduría. Ahora, conocimiento más práctica, ahí hay sabiduría. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? Tengo que terminar y apurarme. Una generación sin un sacerdocio íntegro vive en la anarquía. De hecho, el mal y la corrupción solo serán arraigados en el hogar, en la ciudad, en la nación o en la iglesia que tengan un sacerdocio deshonesto. Mas si tiene un sacerdocio honesto, todo eso se va a desarraigar. Necesitamos ser sacerdotes que nos paremos firmes, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que ofrezcamos alabanza y oración, que hagamos el bien a los demás y que presentemos ofrendas a Dios. ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios? Usted tiene que hacerlo. Ahí usted va a ganar la autoridad. Ahí es cuando usted va a orar y el diablo va a tener que soltar a su familia. Ahí es cuando usted va a orar y va a venir los milagros. Esa es la diferencia. Ahí está la esencia, está el código. Cuando la decadencia moral alcanza el sacerdocio, eso afecta a todos los niveles de la sociedad. La iglesia jamás será legitimada por su carisma, oratoria, educación, prédicas o enseñanzas poderosas, pero sí lo será por la fidelidad de su sacerdocio para oír lo que Dios está hablando, para este tiempo y para actuar en consecuencia con denuedo y moralidad. La moralidad es la esencia, obviamente que está la fe, obviamente que está la sangre de Cristo, obviamente que está el ayuno, todas las herramientas que Dios nos ha dado, la oración. Pero necesitamos tener moral, porque si no el diablo no se va a ir. El diablo no va a soltar, no va a soltar. Estoy hablando medio puertorriqueño, soltar. Perdón, por favor, nadie se ofenda, ¿sí? En la actualidad la mayoría de hombres no ejercen el sacerdocio que Dios les asignó. La razón por la que ahora el ministerio de la intercesión está repleto de mujeres, atención mujeres, es porque los hombres han abandonado su función sacerdotal. Que ore mi mujer, que ore la pastora, que oren las intercesoras. Mire, esto es así. Nosotros en el ministerio de oración e intercesión creo que tenemos un varón solo, uno o dos. Todas las demás son mujeres. Y gloria a Dios porque todas oran, todas interceden. Y gloria a Dios por el varón que tenemos. Aleluya. Está en el lugar correcto. Pero ¿qué pasa? Porque claro, los hombres dicen que oren las mujeres porque han pensado que las mujeres son las que tienen que ocupar el lugar. Y como los hombres no están, la mujer es la que se pone a orar. Y después todavía, Jezabel, porque ora la mujer. No. Jezabel se levanta porque justamente el sacerdote no está donde tiene que estar. Cámbiame a mí, derrámate, aquí estoy, derrámate. Pasa todo tu bien sobre mí. Úsame, aquí estoy, heme aquí. Cámbiame a mí. ¿Y qué pasa? Como oran mayormente mujeres, esos ministerios son calificados como femeninos. Llegan algunos hombres a la iglesia y dicen, no, ahí son todas mujeres, yo no voy ahí, eso es para mujeres, porque no hay hombres, pero los hombres son los que tienen que estar ahí orando. Lo cierto es que ante la deserción del hombre, es decir, desde que el hombre dedicó su autoridad en Edén, las mujeres han tenido que asumir funciones que no les competen. Como resultado vemos mujeres abrumadas, cansadas y quemadas, porque están llevando cargas que no concuerdan con el diseño de Dios para ellas. Esa es la verdad. El problema en la sociedad de hoy es que los hombres quieren ser reyes de la casa sin ser sacerdotes. Atención, varones, no me cambien el canal ahora, no me apaguen la radio. Quieren gobernar, pero no quieren servir. Alguien que alabe a Dios.
mucho menos que les hablen de buscar a Dios. Está recibiendo. Los hombres no quieren orar. Y ese es el problema que tiene la iglesia de Cristo y la sociedad. Sin embargo, un rey es quien marcha primero la guerra, quien guía al ejército en las batallas, y un sacerdote es quien presenta ofrendas y sacrificios a Dios. En el sacerdote de Melquisedec y en el de los levitas vemos un patrón. Todos los que ejercían el sacerdocio eran hombres, no mujeres. Dije no mujeres. Con esto que las mujeres no pueden servir, son pecados. No, gloria a Dios por las mujeres que oran. Si no, la iglesia no funcionaría. Pero el problema es que si se levantaran los hombres, la cosa cambiaría. Y no me malentienda, una mujer puede cumplir funciones sacerdotales, pero quien está llamado a ser el sumo sacerdote en la casa es el hombre. Anote esto, en la Biblia al hombre siempre le ha correspondido el sacerdocio. Anote otra cosa, ninguna sociedad se desmorona si antes no se ha desmoronado su sacerdocio. ¡Wow! Alguien anotó eso, repito. Ninguna sociedad se desmorona si antes no se ha desmoronado sus sacerdotes. Los estándares de moralidad han sido degradados por el sacerdocio mismo y la sociedad se ha acostumbrado a vivir así. El sacerdocio es enteramente cuestionable. Sus obras son tan corruptas como las de cualquiera. La diferencia es ínfima entre lo justo y lo injusto, entre lo puro y lo impuro, entre lo bueno y lo malo. Los llamados a ejercer el sacerdocio mienten, se emborrachan y cometen fraude, igual que los demás. Algunos nos hablan y no hay razón para creerles, porque tienen la intención de no cumplir. Hacen promesas que pronto olvidan, no honran su palabra ni siquiera en un documento legal. Por eso, en la sociedad moderna, al igual que en la iglesia de este tiempo, la gente dice una cosa y hace otra, si acaso hace algo. Eso lo vemos. Eso es lo que vemos. O sea, pensamos que el sacerdocio es para las mujeres. Pensamos que el sacerdote es decir, soy hombre, soy sacerdote, entonces ya está, Dios me llamó, yo soy hombre de Dios, soy ungido, soy rey, soy sacerdote, pero no quiero nada. Quiere ser rey, pero no quiero nada. No quiere sacrificio y no quiere doblegar su carne y moralmente no tiene autoridad. La moral es muy importante y le voy a decir algo, no solamente delante del pastor, no solamente delante de la comunidad cristiana, delante del mundo, porque Dios está viendo. Dios ve si usted miente, Dios ve si usted está en el Facebook con la pornografía, Dios lo está viendo. Dios ve si usted le escribe a alguien insinuándole otra cosa, Dios lo ve. Aunque usted no vaya a la casa, ni se acueste, ni tenga relaciones, ni adultere, Dios lo está viendo. Aparte está el adulterio de los pensamientos. Hay 4 tipos de adulterio: de los pensamientos, de los ojos, del corazón y obviamente el que todos conocemos, que es el físico, el carnal. ¿Está entendiendo? Mujeres, oren para que se levante el sacerdote. Mi esposa, la pastora, lo que ora todos los días por mí es que se levante el sacerdote. Alguien está recibiendo palabra de Dios. Algunos solo ora, cambia a mi marido, tócalo, tócalo, tócalo. Que se levante el sacerdote de Cristo. Anote, cuando la justicia y la rectitud faltan en el sacerdocio, la integridad pierde sentido en la sociedad. Repito, cuando la justicia y la rectitud faltan en el sacerdocio, la integridad pierde sentido de la sociedad. Vamos a tocar un ejemplo, ya estoy terminando. Hay un claro ejemplo de corrupción sacerdotal. Los hijos de Elí, ¿cuántos lo recuerdan? Voy a leer algunas partes de lo que dice 1 Samuel 2:12, 17 y 22, que tengo resumido aquí. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, imagínense, sacerdote durmiendo con las mujeres. Las guardatemplos, las que cuidaban las puertas del templo, my God. Santo mi Padre. Esos sacerdotes pecaban y hacían pecar al pueblo. Claro, no tienen ninguna autoridad moral. Y el pueblo, cuando ve que los sacerdotes se manejan así, algunos dicen, no, esto no es de Dios, pero después el pueblo se acostumbra. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar. O algunos dicen, no hay otra iglesia donde ir a congregarme, es la única iglesia que hay. Dios sabe todas las cosas. Esa iglesia está mal. Algunas cosas también, otras están mal. Y sigo yendo ahí porque no hay otro lugar donde ir. Y bueno, si el pastor lo hace, yo lo hago, ¿qué voy a hacer? Muchos de los sacerdotes de hoy no son muy diferentes. Predican mensajes que justifican el estilo de vida
licencioso de la gente, porque ellos mismos viven en impiedad y sin temor de Dios. Niegan o distorsionan la verdad en nombre del mensaje del supergracia, de la supergracia, que establece que si somos salvos por gracia, podemos vivir como queramos. Esto ha hecho que la gente se amolde al pecado en lugar de dejarse transformar por Dios hasta reflejar el carácter de Cristo. Cuando alguien se siente cómodo con su pecado, no cambia. Asimismo, un sacerdote no puede pedirle al pueblo que sea justo si su vida personal no es ejemplo de rectitud y moralidad. Ese es el problema. Yo que le voy a venir a usted a decir que diezme y ofrenda si yo no diezmo y ofrenda. Yo que le voy a decir a usted que ore y que ayune si yo no ayuno y oro. Gracias a Dios se sabe, se las tengo claras. Por eso sé lo que le predico. Porque ofrendo, porque diezmo, porque ayuno, porque oro. Porque yo le vengo a decir a usted, haga un altar, pero yo lo hago todos los días. Reconozco que necesitamos, que somos imperfectos, claro. Pero necesitamos aprender esto. Anote, ningún sacerdote tiene autoridad moral para reprender lo mismo que practica. Ay, 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 ay. Yo no puedo reprender, escuche bien, yo no puedo reprender a la miseria, a la pobreza, a la escasez, si no diezmo y ofrenda. Alguien está recibiendo palabra de Dios. Yo no puedo traer restauración sobre un matrimonio si mi matrimonio no ha sido restaurado. ¿Está recibiendo? Si nos unimos a los que no proviene de Dios, no podremos reprenderlo. ¿Qué le dijo Jesús a los escribas? Marcos 3:23. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Tristemente, el sacerdocio se ha apartado de la rectitud y la santidad de Dios. Por eso no puede denunciar el pecado, porque forma parte del mismo. De ahí que cada vez que la iglesia intenta levantar su voz en la sociedad, no es oída ni respetada, porque la corrupción grita tan fuerte que no deja oír lo que tiene que decir. Es verdad que todavía hay cosas con las que todos luchamos, porque seguimos creciendo en el Señor y cometemos errores. No obstante, esto difiere de llevar abiertamente una vida de pecado e iniquidad. Yo he visto gente hacer campañas evangelistas, he visto hermanos en Cristo salir a repartir un tratado, un volante, a hablar de Dios, y la gente le dice, no me interesa, no quiero, con total impunidad. No me interesa, te dicen en la cara. ¿Qué hay ahí? Falta de autoridad de la iglesia. La iglesia no tiene autoridad. Yo cuando veo en las redes sociales a los cristianos peleándose, queriendo tener la razón y atacándose unos por otros, hay esas cosas hay que hablarlas en privado, entre nosotros. ¿Cómo el mundo va a estar viendo? Enseguida, yo también veo defectos en otros, pero me callo la boca. No porque esté de acuerdo, sino porque entiendo que no es el lugar donde hay que debatir y hablar esas cosas. Pero esa falta de autoridad moral se refleja cuando usted le va a hablar a Dios o de Dios a alguien. Cuando usted le va a hablar de Cristo. La verdad y la justicia deben ser nuestro estándar de vida, y con esto sí termino. ¿Cómo le podemos decir a alguien que no mienta, que no cometa injusticias o no robe, si quienes deben dar el ejemplo mienten, roban y son injustos? En ese momento se pierde la autoridad moral. Cuando alguien dice una mentira, debe seguir mintiendo para protegerse, pero la verdad sigue siendo una y no puede ser torcida. No existe tal cosa como una verdad a media o una segunda versión de la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, la equidad no pudo venir. Isaías 59:14. Anote este versículo y subráyelo. Isaías 59:14. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. ¡Wow! Perdón, y la equidad no pudo venir. O sea, así está la iniquidad, el pecado. La equidad, ser justo. Ahora, si la Biblia dice, la verdad tropezó en la plaza, la equidad no pudo venir, ¿qué nos quiere decir el Señor? Aquí Dios nos enseña la decadencia de la moralidad, el común de la gente que dice que nada está mal y que todo es válido mientras los haga felices. Ese es el problema suyo, el problema mío. Luchar contra eso, discernir y entender qué está bien delante de Dios que me hace feliz y qué está mal delante de Dios que me hace feliz. Por eso recién tocaba algo con respecto a eso hace un rato. Eso es comprometer la verdad para sentirse bien. Si lo permitimos, perderemos la autoridad dada por Dios. Si el sacerdote no es capaz de marcar la diferencia en la sociedad donde vive, tampoco está apto para representar al pueblo de Dios, ni puede ir contra el enemigo para defender a su familia o para arrebatarle los territorios que éste le ha robado. Por ejemplo, las finanzas, la vida de sus hijos, su ministerio, etc. Y ahí termina.
Eso es lo que pasa. Justamente. ¿Qué sucede? ¿Por qué el diablo nos suelta el matrimonio? ¿Por qué el enemigo nos suelta la familia? ¿Por qué el enemigo nos suelta la economía? ¿Por qué? Porque hay una parte moral dentro suyo que no está funcionando. Porque hay algo que usted no está haciendo bien. Y usted revísese, mírese, porque esta palabra es para todos nosotros. Pelee, batalla, pídale a Dios que le dé fuerza en su debilidad, porque diga el débil, fuerte soy. Cristo le va a dar la habilidad para salir adelante, y el enemigo va a tener que soltar, el diablo va a tener que soltar. Por eso es necesario la autoridad moral para orar, y el diablo tiene que soltar. Cuando usted puede predicar muy lindo, puede leer muy lindo la Biblia, puede decir amén, puede dar gloria a Dios, puede decir que es cristiano, que es cristiana, hasta puede ofrendar, pero si usted no tiene autoridad moral, no puede echar fuera al enemigo. Por eso el enemigo no se corre, por eso el enemigo sigue en el mismo lugar, por eso pasan los años, no hay cambio, porque el problema está en su parte moral. Usted hasta va y predica a Cristo, dice que es cristiano, pero su parte moral no tiene autoridad. Usted en su casa mira cosas que no tiene que ver en la noche, usted está pensando cosas que no tiene que hacer, usted está viendo lo que no tiene que ver, usted habla lo que no tiene que hablar, su corazón piensa cosas y maquina cosas que no tiene que hacer. Moralidad. Diga conmigo, todo está en la moral. Y para ser libre de eso necesitamos renunciar, pero necesitamos conocimiento, necesitamos ponerlo en práctica, necesitamos leer la Biblia, necesitamos ayunar y orar para fortalecernos. Cuando tengamos eso firme, entonces ahí nosotros le vamos a decir al diablo, suelta, y el diablo tiene que soltar. Porque el diablo sabe, así como Dios sabe que usted en la intimidad, en donde nadie lo ve, hace bien las cosas, el diablo también lo sabe. Porque el diablo sabe quién es un hombre de Dios, el diablo sabe quién es una mujer de Dios. No se trata de gritar. Algunos piensan que el diablo se va porque uno grita. No, señor. Es un tema de moralidad. Mire, yo conozco gente muy buena, líderes muy amorosos, muy serviciales, muy bien, pero lamentablemente mienten. Y después se paran en el púlpito a orar y a reprender al diablo. Y porque gritan, la gente dice gloria a Dios y piensan que ahí está la presencia de Dios. Pero yo digo que uno no se puede equivocar y mentir. Sí, a uno se le puede escapar una mentira, pero se da cuenta enseguida. El Espíritu Santo te dice, mentiste. Y cuidado, que uno siempre está viendo no mentir. Y hay que tener cuidado de eso. Pero necesitamos ser firmes en lo moral. Necesitamos tener autoridad moral para que el enemigo retroceda. Que Dios le levante como sacerdote, sacerdota en este tiempo, sacerdotisa en este tiempo, en el sacerdocio. Porque usted tiene un mensaje que dar a la gente. Usted es mensajero de Dios, usted es mensajera de Dios para otras personas. Y no hablo solo de criticar al otro. Porque yo cuando veo a un mundano no le voy a hablar del pecado, estás en el infierno, te vas al infierno. Yo no hablo de eso, yo le hablo de que Dios le ama. Pero ¿qué pasa? La autoridad está detrás. Yo no voy a parar a una persona por ahí que tiene mil problemas. Mire, yo veo a la gente pasar endemoniada hasta las manos. Mal. Y yo no le voy a dar, estás en pecado. Entonces usted le voy a decir, Cristo te ama. Dios quiere cambiar tu vida. Pero si yo tengo peso espiritual, esa persona va a recibir. Lo mismo sucede cuando oro por un milagro, por una sanidad. Si hay peso espiritual, algo va a ocurrir. Derrámate, aquí estoy, derrámate. Pasa todo tu bien sobre mí. Úsame, aquí estoy, envíame aquí. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por dirigirnos. Señor, restaura el sacerdocio. Quita el sacerdocio, Dios mío. En el nombre de Jesús, quítalo. Quítalo, Señor, de la crisis. Llévate toda crisis sacerdotal en nuestras vidas. Dios mío, en los ministerios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae tu presencia, Padre. Trae tu restauración, trae tu poder. Dios mío, revélanos moralmente dónde estamos mal. Muéstranos y alúmbranos con tu luz, Cristo, para ser sal de la tierra, luz de este mundo, a lo que tú nos llamaste, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, Señor Padre. Revístenos de ti, derrámate para hacer luz en esta tierra. Dios mío, para tener una moral alta, para tener una moral firme, para hacer lo correcto, Dios mío, que cuando tengamos que decidir no nos pongamos a ver, Dios mío, y pensar en nosotros, sino pensar en ti, pensar en tu pueblo, decir esto me perjudica y perjudica a Dios, perjudica al reino, perjudica a mi familia. Señor, que seamos firmes y libres de toda corrupción espiritual. Yo bendigo a tu pueblo, le bendigo a los que están ahí, libre de lo que el diablo le oprime. Se caen los velos, se caen ahora mismo en el nombre de Jesús, los velos espirituales. Todo lo que está impidiendo que reciba la palabra se va de su vida. Desato el poder de Dios, desato la gloria, desato la unción. La gloria de Dios se manifiesta en su vida. Esta palabra trae fruto al 100%. Y declaro que usted es un sacerdote, que usted es un hombre, una mujer de Dios, que va a hacer lo correcto, que va antes que nada. Usted no va a transar
a causa de lo que está pasando, usted va a hacer lo correcto, usted va a hacer lo correcto, moralmente correcto. Usted es un hombre moralmente correcto, usted es una mujer moralmente correcta. Yo le bendigo. Señor, que venga tu reino a este lugar. Amén. Y amén. Manifiéstate en esta noche. Manifiesta tu presencia, Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Vamos a decirle: que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad aquí, que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad aquí, que venga tu reino.